Universidad Autónoma de Sinaloa. Fisiología básica. Doctor Luis Alberto González García. Síntesis de proteínas. Alumno Benítez Aguirre Ciro Isabel, Díaz Peña Tonancy Meredith, Germán Rodríguez Marco Antonio, Imperial Germán Rigoberto y Leal Sotelo Edgar Antonio. La síntesis de proteínas es el proceso por el que se forman proteínas a partir de los aminoácidos. El núcleo es el organelo que contiene el DNA de una célula. Un gen es un tramo de DNA que codifica para la producción de una cadena polipeptídica específica. El DNA dentro del núcleo celular se combina con proteínas con cromatina. Las proteínas histonas tienen carga negativa que están dispuestas para formar carretes que se enrollan en unos carretes llamados nucleosomas. Cada carrete consta de 2 vueltas de DNA que comprenden 149 pares de bases enrolladas de un centro de proteínas histonas. Este enrollamiento crea partículas conocidas como nucleosoma. La cromatina, que tiene actividad en la transcripción genética, está en una forma relativamente extendida, la cual se conoce como eucromatina. Estos cambios comprenden acetilación, que es la adición de 2 grupos químicos de 2 carbonos de longitud que activan la transcripción genética, y desacetilación, que es la eliminación de estos grupos, que suspende la transcripción del gen. Note que solo una de las 2 cadenas de DNA se usa para formar una molécula de RNA monocatenaria. La enzima RNA polimerasa es la que los divide. El procesamiento de pre-RNA mensajero a RNA mensajero. Las regiones no codificadoras de del DNA llamados intrones producen envases en exceso dentro del pre-RNA mensajero. Estas bases excesivas se eliminan y las regiones codificadoras de RNA mensajero se empalman. Los exones pueden empalmarse en diferentes secuencias para producir diferentes RNA mensajero y así diferentes proteínas. El RNA mensajero sale del núcleo y se dirige al citoplasma, donde se encuentra con los ribosomas libres, y ahí empieza la traducción para así terminar la síntesis de proteínas. Un ribosoma está compuesto de 4 moléculas de RNA ribosomal y 82 proteínas dispuestas para formar 2 subunidades de tamaño desigual. El RNA mensajero pasa a través de varios ribosomas para formar una estructura en sarta de perlas llamada un polirribosoma. Cada molécula de RNA mensajero contiene varios cientos de nucleótidos o más, dispuestos en la secuencia determinada por apareamiento de bases complementarias con DNA durante la transcripción. Cada 3 bases o triplete de bases forma una palabra del código llamada un codón para un aminoácido específico. A medida que el RNA mensajero se mueve por el ribosoma, la secuencia de codones se traduce hacia una secuencia de aminoácidos específica dentro de una cadena polipeptídica en crecimiento. El codón de inicio es AUG, que codifica para metionina. El codón de término es el que indica que la transcripción pues ya está terminada. También se conoce como codón stop. Y son UAA, UAG y UGA. Los codones de RNA de transferencia se unen a los codones de RNA mensajero conforme éste se mueve por el ribosoma. Dado que cada molécula de RNA de transferencia porta un aminoácido específico, la unión de estos aminoácidos entre sí por enlaces
peptídicos, crea un polipéptido cuya secuencia de aminoácidos se ha determinado mediante la secuencia de codones en el RNA mensajero. En síntesis, la traducción se da en 3 pasos: inicio, elongación y término. Entonces, aquí ya tenemos creada la proteína. Ponemos de ejemplo la proteína colágena. Después de haber sido creada, se dirige al complejo de Golgi. La proteína sufre algunas modificaciones, incluso se le adicionan algunos carbohidratos, proteínas y así formar una glucoproteína en este complejo. Diferentes tipos de proteínas se separan de acuerdo a la función y destino en el complejo de Golgi. Los productos finales son empacados y se envían en vesículas desde el aparato de Golgi hacia su destino. La colágena se dirige hacia la membrana celular y es así como se realiza la síntesis de proteína. En este ejemplo fue la colágena, que la principal función es brindarle al organismo el armazón o matriz resistente en el que toman forma los órganos y tejidos, yendo además responsable de la firmeza y elasticidad e integridad de las estructuras, también de la transmisión de la fuerza en los tendones y ligamentos, de la transmisión de luz en la córnea y de la distribución de fluidos en los vasos sanguíneos y conductos glandulares. Muchas gracias por su atención.